Por muchas décadas Nicaragua se había mantenido como uno de los países con muy buena reputación en cuanto a las tasas de homicidio, siendo Nicaragua una nación anticrimen, pero en la actualidad en este 2022 Nicaragua se ha convertido en lo contrario, ya que se han formado grupos criminales operando bajo las órdenes de los dictadores del Carmen Los Ortega y Murillo. En este video te documentaremos años de investigaciones de campo en toda Nicaragua, donde te expondremos cómo operan en la actualidad las élites criminales del crimen organizado de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los criminales que trabajan para los Ortega y Murillo, estos se encargan día a día de desarrollar relaciones muy cercanas con élites criminales para que estos puedan ser aliados y protectores de sus mismos recursos ilícitos. Este tipo de acción llama mucho la atención, ya que este tipo de acciones representan una gran amenaza para la seguridad y economía de un país, especialmente Nicaragua. Las élites criminales no es un tema nuevo de comprender, ya que sabemos que las élites son grupos específicos con una posición privilegiada a los cuales se les permite dirigir, controlar e influir en los aspectos de una organización criminal. Estos principalmente son buenos entendiendo que la política son un aliado que toda élite criminal necesita tener. A estos criminales les gusta ser parte del poder político, ya que saben que por ambas partes se pueden obtener mutuos beneficios. Para países como México y Colombia es importante ser puertas de entrada y salidas de estas élites criminales, ya que estos pueden traficar droga con más comodidad hacia Estados Unidos, uno de los países más grande en cuanto al consumo de estas sustancias. Pero estas élites necesitan aliados centroamericanos, y uno de los aliados más fuertes ha sido el gobierno de Nicaragua, los Ortega y Murillo, que fungen como puentes y aliados para el crimen organizado desde la era de Pablo Escobar. Para el gobierno de Ortega, uno de sus principales objetivos por llegar al poder era consolidar su mandato, ya que este quería tener el control absoluto, con el fin de así poder dar seguridad a uno de los negocios más rentables de Daniel Ortega en Nicaragua, siendo este puente del tráfico de droga más grande del mundo. Ortega, desde que volvió al poder desde el 2007, pudo volver a consolidar un imperio con las élites criminales a nivel internacional, donde como mandatario él da órdenes de que Nicaragua sea el puente de estos criminales, que usan Nicaragua como guaridas para estar enviando drogas a países como Estados Unidos, estos teniendo licencia para poder trasegar estas sustancias en toda Nicaragua y venderlas como si fueran caramelos. Las élites de poder en toda Nicaragua. Estas élites juegan un factor importante en el país, ya que estos hacen buenas relaciones con la política nacional, haciendo que la corrupción sea un aliado importante, estos siendo parte de los vínculos económicos, políticos y sociales, estos viendo Nicaragua como un potencial exponente de recursos en el cual han consolidado sus bases, haciendo que el país sea uno de los potenciales en cuanto a actos de corrupción criminal. Informar no es un delito. Ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Desde 1979 el FSLN se ha camuflado como partido, pero como saben son unos corruptos, porque desde 1979 hasta la actualidad de 2022, estos solo han estado en el poder con un único objetivo, y es favorecerse de las élites con millones de dólares de tráfico internacional. Desde 1990 hasta el 2007 el sandinismo se vio seriamente afectado con estos crímenes ilícitos, ya que en ese periodo la democracia llegó a paralizar este tipo de actos, dificultando que las élites pudieran traficar con más comodidad en el país como lo hacían con la revolución sandinistas en la década de los 80. Por aquellos años se dificultaba llegar a un acuerdo con dichas élites criminales, ya que en aquellos años, después de la derrota de la dictadura somocista, existían varios grupos políticos y empresariales los que luchaban por un espacio en el poder del sistema político, los cuales eran el COSE, Consejo Superior de la Empresa Privada, el FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, la JGRN, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la FAO, Frente Amplio Opositor y la UNO, Unión Nacional Opositora. Esto creó distintos grupos que dificultó que las élites internacionales no apostaran en Nicaragua como ruta del crimen organizado, hasta que el Frente Sandinista logró su objetivo y conquistaron el poder desde 1979 hasta 1990, las élites logrando que el FSLN se convirtiera en un gran aliado político y lograra beneficiarse del tráfico internacional. Con el triunfo del FSLN en el 79 muchos quedaron fuera de la cereza del pastel que el tráfico beneficiaba año con año a estas élites criminales de Nicaragua, pero tras ganar Violeta Barrios de Chamorro al FSLN, estos se vieron seriamente afectados, ya que el mejor aliado de los narcos era el sandinismo, porque estos quedaron vetados, ya que Violeta Barrios de Chamorro evitó que estos siguieran trabajando con todo descaro con los criminales del crimen organizado internacional. Fue con el gobierno del cerdo asqueroso Arnoldo Alemán que Daniel Ortega pudo volver a levantar cabeza y llegar a una negociación con las élites liberales de Arnoldo Alemán, estos en 1998 creando el Pacto Alemán-Ortega, los que empezaron nuevamente a resurgir entre las cenizas, estos robándose y confiscando propiedades hasta más no poder entre sandinistas y alemanistas. Pero estos dos partidos criminales no llegarían muy lejos juntos los dos, ya que poco después de nuevamente el Frente Sandinista ganar las elecciones en 2007, Ortega tuvo que deshacerse de Arnoldo Alemán, para este poder gobernar Nicaragua a su gusto y antojo y así volver a meterse al negocio que más le da dinero a Ortega, el tráfico. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos Lo Último Noticias Nicaragua.
A partir del 2007 al 2018, Daniel Ortega logró consolidar sus bases con sus aliados empresarios del FSLN mediante dos vías: la construcción de alianzas con grupos estratégicos y la colonización de todos los espacios de los poderes estatales. Dicha élite criminal comandada por Ortega se fortaleció en gran manera, ya que éste logró negociaciones económicas de manera privada, creando una red de crimen organizado al servicio de sus propios intereses. Ortega, en la represión de las protestas del 2018, salió a demostrar el verdadero monstruo que había creado con la presidencia de Nicaragua durante los años, dejando evidenciado que Ortega había creado subélites como la Policía y el Ejército Nacional, los cuales fungen como fieles servidores públicos en cuanto a la seguridad política de Daniel Ortega, los cuales evidentemente sirven de manera leal a Ortega ya que se benefician de las actividades criminales del narcotráfico. Fue así como la Policía y el Ejército se convirtieron en los sicarios de Ortega para estos masacrar y asesinar a personas desde el 2007 hasta las protestas de abril de 2018 y en la actualidad en este 2022. Estas dos élites del poder son las que controlan y manejan a su gusto y antojo los puentes de drogas que el tráfico internacional usa a Nicaragua para poder llegar a distribuir sus sustancias a Estados Unidos. Claro, cabe recalcar que Ortega tuvo una dura contrincante llamada Aminta Granera, la cual figuraba como una figura pública nacional e internacional, ya que Granera gozaba de gran popularidad en Nicaragua y para Estados Unidos, ya que esta en muchas ocasiones dañó los negocios turbios que Ortega tenía con el contrabando de droga en Nicaragua. Fue tan grande la popularidad de Granera que muchos la llegaron a ver como una rival política que podía arrebatarle la silla presidencial a Daniel Ortega. Pero como saben, la relación de Aminta Granera y Daniel Ortega era muy complicada de descifrar, ya que una filtración de unos cables diplomáticos de Wikileaks afirmaron que Granera sentía temor contra Daniel Ortega, ya que en una plática con el embajador de aquel entonces ella le confesó que llegó a ver a Ortega como un completo loco y afirmó que lo único que la mantenía viva era su popularidad como figura pública de gran perfil nacional. Pero luego de la salida de Aminta Granera, la policía se convirtió en una de las instituciones públicas más corruptas al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos manchando una reputación que venía intachable desde que Aminta Granera era jefa de la institución. ¿Cómo funciona el crimen organizado en poder de Daniel Ortega? Según estadísticas, Nicaragua figura como uno de los países más peligrosos de Centroamérica, ya que, desde el estallido de las protestas del 2018 para poder sacar a Ortega del poder, el crimen organizado en todos sus aspectos ha consolidado sus bases, haciendo que Nicaragua se convierta en cueva de criminales tanto nacionales como internacionales. En cuanto a las bases de estos ocupan Nicaragua como puente, y día a día estos se consolidan en las costas del país y distribuyen sus bases en todas las arterias de distribución de toda Nicaragua. Estos criminales usan Nicaragua a su gusto y antojo, teniendo en sus manos grandes apoyos logísticos, entre los que figuran pescadores, abastecedores de combustibles, despachos legales, jueces, policías, ejército, hoteles y otros negocios de la industria turística. Este negocio hace que Ortega involucre a muchísimas personas que sirven como trabajadores para estos criminales que usan Nicaragua como puente de tráfico. Estos trabajadores, la mayor parte de ellos son pescadores, los que se encargan de levantar los cargamentos que aviones dejan caer en las costas del Atlántico Norte. Ortega, para despistar el negocio ilícito del cual está metido por años, hace falsos operativos los cuales quiere dar a demostrar que su gobierno está en contra del pero todos sabemos que este criminal solo circo, ya que en dichos operativos nunca capturan a los criminales que contrabandean estos estupefacientes y solo encuentran los miles de kilos de drogas o los miles de cientos de dólares. Entre los principales criminales que fungen como socios en estos negocios turbios de Ortega están Colombia, que desde los años 70 al 90 viene como principal aliado con el gobierno sandinista, y también podemos mencionar a México, los cuales comenzaron a operar a inicios del año 2000. La mayor parte del dinero que se acumula por la venta de droga, como saben, es lavado por Nicaragua, aunque esto no debería ser así, ya que Nicaragua en 2012 crearon con la Unidad de Análisis Financiero, UAF, un acuerdo para evitar este tipo de prácticas, pero como Ortega está en el poder, se limpia el trasero con dicha ley. Ya que Ortega tiene trabajando en la Superintendencia de Bancos de Nicaragua a dos de sus leales oficiales en retiro del Ejército y la Policía Nacional, los cuales se encargan de dar falsos reportes en cuanto al lavado de activos de dinero ilícito del tráfico a la Unidad de Análisis Financiero, UAF. Según los informes elaborados por el GAFI en 2017, estos afirman que a duras penas de las 40 recomendaciones para controlar el lavado de activo en Nicaragua, apenas unas cuantas han sido presentadas con muy poca credibilidad, dejando al gobierno de Ortega con números bajos de cumplimiento con las recomendaciones básicas para combatir el lavado de activos en el país. En conclusión, de esta primera parte de este video, el gobierno de Daniel Ortega queda expuesto como uno de los países más corruptos a nivel centroamericano. En la segunda parte de este video, vamos a exponer cómo las actividades ilícitas con la red criminal de Ortega involucran al poder político en actos criminales y cómo el sandinismo se ha convertido en uno de los carteles más poderosos de Nicaragua en manos de Daniel Ortega. Así que abrochen sus cinturones y no olviden dejar su poderoso like y comentario, ya que en la siguiente parte vamos a exponerte cómo Daniel Ortega y Henry Fariñas se convirtieron en los dos lavadores de dinero más poderosos de Nicaragua y cómo su lavandería funcionaba en el país, siendo expuesta a nivel internacional de la gran corrupción en la que Ortega está expuesto ante el mundo.